¿Cuántas veces te has preguntado si realmente estás viviendo la vida que deseas? ¿Cuántas veces el vacío, la ansiedad y la insatisfacción han tomado el control, haciéndote sentir que solo estás sobreviviendo en lugar de vivir plenamente? En este video exploraremos las ideas del renombrado psiquiatra Carl Jung sobre cómo dejar de desperdiciar tu vida. Jung creía que el verdadero camino hacia una vida plena no es huir de las dificultades, sino enfrentarlas de frente y encontrar un propósito mayor. La respuesta a tu sufrimiento no reside en medicamentos o soluciones temporales, sino en una transformación interna que te llevará al autoconocimiento y al verdadero significado de la vida. Prepárate para un viaje por la psicología junguiana, donde enfrentaremos nuestras sombras, rechazaremos la futilidad de una vida vacía y buscaremos lo que realmente le da sentido a nuestra existencia. Parte 1. El surgimiento del concepto de sombra en Jung. Todo hombre lleva una sombra, y cuanto menos se incorpora a la vida consciente del individuo, más oscura y densa se vuelve. Carl Jung. El concepto de la sombra es una de las contribuciones más importantes de Carl Jung a la psicología moderna. La sombra es el lado de nuestra personalidad que reprimimos, negamos o escondemos, no solo de los demás, sino también de nosotros mismos. Contiene nuestros miedos, inseguridades, deseos reprimidos e incluso potenciales no realizados. Jung argumentaba que muchos de los problemas psicológicos que enfrentamos, como la ansiedad y la depresión, tienen sus raíces en nuestra incapacidad para confrontar esta sombra. En lugar de enfrentar nuestros defectos, errores y deseos reprimidos, preferimos creer que somos completamente buenos y racionales. Sin embargo, cuanto más ignoramos este lado de nosotros mismos, más poder le damos a la sombra, que eventualmente emerge de manera destructiva. Reprimir la sombra debilita nuestro carácter y, a menudo, conduce al desperdicio de nuestras vidas, ya que vivimos de manera inconsciente, huyendo de nuestros propios defectos. Jung nos desafía a aceptar que la verdadera cura comienza cuando estamos dispuestos a enfrentar lo más oscuro dentro de nosotros. Parte 2. La importancia de enfrentar las dificultades de la vida. La vida es un campo de batalla, siempre lo ha sido y siempre lo será. Muchos creen que el objetivo de la vida es evitar el sufrimiento, buscar comodidad y eliminar las dificultades. Sin embargo, Jung veía las dificultades como esenciales para el crecimiento personal. Argumentaba que la verdadera transformación ocurre cuando aceptamos que la vida es difícil y está llena de obstáculos. La idea de que la vida debería ser fácil es, para él, una ilusión peligrosa que lleva a la apatía y al fracaso. En la visión de Jung, son los desafíos los que fortalecen nuestro carácter y nos preparan para una vida significativa. Las personas que pasan su vida evitando las dificultades desarrollan un carácter débil y una visión superficial de la realidad. Son aquellos que constantemente buscan soluciones temporales para sus problemas, como medicamentos, distracciones o relaciones pasajeras, pero nunca enfrentan la raíz de su sufrimiento. El hombre necesita dificultades, escribió Jung. Son necesarias para la salud. Aceptar que la vida es una batalla y que nada de valor se logra sin esfuerzo es el primer paso para salir de un estado de complacencia y apatía. Solo con un carácter fortalecido podemos enfrentar la vida con valentía y vivir plenamente. Parte 3. La sombra y el proceso de autotransformación. Todo lo que permanece en la oscuridad del inconsciente es inalcanzable para la corrección. Lo que queda reprimido continúa creciendo, degenerando y generando destrucción. Confrontar la sombra es uno de los pasos más importantes en el proceso de autotransformación, y no significa solo reconocer los aspectos negativos de nuestra personalidad. Como explicó Jung, la sombra también contiene rasgos positivos que hemos reprimido a lo largo de la vida
por vergüenza, inseguridad o presiones sociales. Por ejemplo, muchas personas reprimen la capacidad de defender sus intereses o de expresar su ira de manera asertiva, creyendo que son emociones negativas. Enfrentar la sombra no es un acto de condena, sino de liberación. Es aceptar que todos tenemos fallas e imperfecciones, pero que al reconocer estas partes de nosotros mismos, podemos controlarlas en lugar de que ellas nos controlen a nosotros. Además, al integrar la sombra, también recuperamos características positivas que habíamos negado y que pueden revitalizar nuestra existencia. El proceso de integración de la sombra implica un profundo nivel de autocrítica y honestidad con uno mismo. Se necesita valor para ver lo más oscuro dentro de nosotros y, al hacerlo, iniciar el proceso de curación y autotransformación. Parte 4. El vacío existencial y la búsqueda de significado. Si pudiera decir, soy hija de la luna y cada noche ayudo a mi madre a cruzar el cielo, su vida tendría sentido. Sin eso, su existencia es grotescamente banal. Uno de los mayores desafíos que Jung identificó en la sociedad moderna es el vacío existencial. Muchas personas, incapaces de encontrar significado en sus vidas, llenan el vacío con una búsqueda constante de éxito, dinero, relaciones o estatus social. Sin embargo, ninguna de estas cosas logra llenar el vacío dejado por la falta de un propósito real. Jung observó que las culturas tradicionales, como el pueblo, encontraban sentido al ver sus vidas como parte de un drama divino, en el cual desempeñaban un papel significativo. Creían que sus acciones diarias tenían un impacto cósmico, dándoles una sensación de dignidad y propósito. En contraste, muchos en el mundo occidental viven como la mujer que Jung conoció, siempre buscando, pero nunca encontrando lo que realmente buscan. Este buscador compulsivo es alguien que, en lugar de enfrentar el vacío de su existencia, trata de escapar de él a través de distracciones interminables. La verdadera cura, según Jung, solo se encuentra cuando descubrimos un propósito que justifique nuestra existencia y nos conecte con algo más grande que nosotros mismos. Parte 5. La realidad actual y la necesidad de sentido. Lo que las personas más necesitan es sentir que sus vidas tienen significado. Sin eso, el vacío nos consume. En la sociedad contemporánea, el vacío existencial es un problema común. Las tasas de depresión, ansiedad y suicidio están en aumento, y muchos están atrapados en ciclos de búsqueda de placer y gratificación inmediata. Sin embargo, como sugirió Jung, estos problemas no pueden resolverse solo con soluciones temporales o distracciones. Lo que falta para la mayoría es un verdadero sentido de significado en sus vidas. El desafío que enfrentamos hoy es que, en una sociedad donde la religión y las mitologías tradicionales han sido desacreditadas o dejadas de lado, las personas deben crear o descubrir sus propios significados. Jung creía que esta búsqueda de significado era esencial para evitar el desperdicio de la vida. No creía que todos debieran seguir la misma religión o filosofía, sino que cada uno debería descubrir un propósito personal que le diera sentido a su existencia, ya sea a través de la creatividad, el servicio a la comunidad o la promoción de valores como la justicia y la libertad. Encontrar un papel en el drama divino de la vida es lo que nos da paz interior y un sentido de dirección. Sin esto, caemos en ciclos compulsivos, buscando algo que nunca encontraremos. Solo aquellos que encuentran significado en sus vidas son capaces de vivir plenamente y enfrentar las dificultades con coraje. Jung nos enseña que, para dejar de desperdiciar nuestras vidas, necesitamos confrontar nuestra sombra y descubrir un propósito que le dé sentido a nuestra existencia. Huir hacia soluciones temporales o buscar placer de manera constante no llenará el vacío interior. Solo cuando enfrentamos nuestras dificultades y encontramos un propósito que nos conecte con el mundo de manera más profunda,
podemos vivir una vida plena. Si te gustó este video, suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Has encontrado ya un propósito que le dé sentido a tu vida? ¿Cómo enfrentas tus propias sombras? Gracias por vernos y hasta el próximo video.